Buenas, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a abordar el análisis DuPont, que es una de las razones financieras que van a complementar nuestro ejercicio al momento de elaborar un informe para la toma de decisiones. Dentro de esto vamos a ver ciertas temáticas que nos van a ayudar a conocer un poco más de sus componentes. Entonces, primeramente vamos a hablar un poco de historia. ¿Cómo nace este índice de análisis financiero? Realmente este modelo fue inventado por Donaldson Brown, un ingeniero eléctrico americano que se integró al departamento de tesorería de la empresa química DuPont en 1914. Años más tarde, DuPont compró el 23% de las acciones de General Motors y dio a Brown la tarea de enderezar las finanzas de esta empresa. Vean qué singular lo que pasa en este caso o cómo surge este ratio financiero, ya que la persona que innovó en esta parte fue un ingeniero eléctrico. Ya, es decir, que realmente todos, no importa el puesto o la profesión que tengamos, podemos aportar muchísimo a lo que es el análisis financiero. Mucho del crédito para la ascensión de General Motors pertenece a los sistemas de planeamiento y de control de Brown referentes al índice DuPont. Entonces, para ya entrar en temática, el sistema o índice DuPont es una de las razones financieras de rentabilidad más importantes en el análisis del desempeño económico y operativo de una empresa. El sistema DuPont integra o combina los principales indicadores financieros. Recuerden que nosotros ya hemos venido viendo diferentes ratios o razones financieras. Nos tenemos que centrar en los diferentes aspectos indispensables dentro de cada empresa. Dentro de eso hemos visto la liquidez, las razones de actividad, las razones de endeudamiento y las razones de rentabilidad. Entonces, ¿qué viene a hacer el análisis DuPont? Selecciona las principales razones que nosotros ya hemos utilizado con el fin de determinar la eficiencia con la que la empresa está utilizando sus activos, su capital de trabajo y el multiplicador de capital. Vamos a empezar a relacionarnos con este término que hace referencia al apalancamiento financiero, es decir, a llevar a cabo nuestras operaciones con dinero de terceros, que generalmente es por parte de instituciones financieras. Recuerden que se habla que dentro del análisis DuPont tenemos tres componentes o tres variables. Estas tres variables son las responsables del crecimiento económico de una empresa, la cual obtiene sus recursos o bien de un buen margen de utilidad en las ventas, de un uso eficiente en sus activos fijos, lo que supone una buena rotación. Recuerden que dentro de nuestros activos está la rotación. La rotación no es más que un sinónimo de ventas, de cómo se mueve nuestro inventario. A nosotros no nos conviene tener un inventario almacenado. Ahora, en lo mismo que el efecto sobre la rentabilidad que tienen los costos financieros. Recuerden que cuando nosotros optamos a apalancamiento financiero, tenemos que hacernos cargo de los costos financieros, es decir, los intereses. Vamos a ir viendo cada uno de los componentes. Primero tenemos el margen de utilidad en venta. Esta es la primera variable que analiza el análisis DuPont. Existen productos que no tienen una alta rotación, que solo se venden uno a la semana o incluso uno al mes. Recordemos que tenemos empresas industriales, comerciales y de servicios. Dentro de las empresas industriales, vámonos un poco más allá y pensemos, por ejemplo, en las empresas que fabrican automóviles, en las empresas que fabrican autobuses o incluso en las que fabrican aviones. Las empresas no compran o las personas no compran aviones diariamente. Es decir, que este es un tipo de inventario muy especial. No tiene tanta rotación y entonces probablemente deban tener un margen de utilidad en ventas. ¿Qué significa eso? Que cada vez que se hace una venta el margen es realmente alto. Manejando un buen margen de utilidad, como lo dice el texto, lo que les permite ser rentables sin vender una gran cantidad de unidades. ¿Ya? Entonces aquí podemos estar hablando de esos artículos o de esos productos que no tienen gran rotación, pero que sí tienen un margen de utilidad bien alta. Las empresas que utilizan este sistema, aunque pueden tener una buena rentabilidad, no están utilizando eficientemente sus activos ni el capital de trabajo.
puesto que deben de tener un capital inmovilizado por un mayor tiempo. Exactamente. Si yo tengo la producción de un artículo que voy a tenerlo almacenado durante un mes hasta que se venda, es como que mis activos están estancados en ese momento y se movilizan hasta que yo realizo la venta. Una venta que probablemente es 1 o 2 veces al mes, pero realmente hay empresas que funcionan bajo esta premisa. El segundo componente es el uso eficiente de sus activos fijos. Caso contrario al anterior es cuando una empresa tiene un margen de utilidad menor, pero una mayor rotación. Es decir, que estamos hablando que tenemos un uso eficiente de sus activos. Recuerden que dentro de los activos circulantes tenemos el inventario, pero dentro de los activos fijos tenemos lo que es, por ejemplo, planta y equipo. Es decir, todos aquellos activos que me ayudan a generar más recursos, ya si estoy hablando, por ejemplo, de una empresa industrial. Si estoy hablando de una empresa comercial, estoy hablando solamente de mi inventario de artículos para la venta. Entonces, ¿qué pasa? En este tipo o en esta razón, en este componente, yo estoy hablando de que vendo más durante la semana. El inventario está rotando más, se realiza más rápido. Un producto que solo tenga una utilidad del 5%, pero tenga una rotación diaria, es mucho más rentable que un producto que tiene un margen de utilidad del 20%, pero que tiene una rotación de una semana. Ya haciendo la comparación con el ejemplo anterior, ya es mucho más rentable que nuestro inventario estén rotando. Pensemos a ver cuáles son las empresas que tienen este tipo de rotación. Por ejemplo, las farmacias, las distribuidoras de abarrotes, ¿verdad? Todo lo que es comida. Estas son empresas que realizan diariamente su inventario. Tienen una mayor rotación, pero tienen un menor margen de utilidad, ¿ya? Pero si hacemos el análisis integral, son mucho más rentables porque el inventario se realiza con mucha más rapidez. Ahora, el último componente, que lo conocemos como multiplicador de capital, este es el término que de repente puede ser un poco más nuevo, corresponde al también denominado apalancamiento financiero. Entonces, este es un término que sí conocemos más, que consiste en la posibilidad que se tiene de financiar inversiones sin necesidad de contar con recursos propios. En este momento surge una inquietud que se les puede presentar a ustedes. Si les dicen, ustedes han recibido una herencia de $5,000 y tienen dos opciones. Crean una empresa con la herencia que acaban de recibir o prestan dinero en el banco para crear la empresa. Entonces cualquiera podría decir, automáticamente lo creo con la herencia que me acaban de dejar porque así no pago intereses al banco. Pero a veces hay empresas que funcionan bajo la metodología de que tener como una presión, ¿ya? Cuando tenemos la presión de que tenemos que hacer frente a una institución financiera, hay un impulso más para que la empresa sea más rentable, para que genere. Mientras que si lo hacemos con nuestros recursos, probablemente no exista esa presión por mejorar. Entonces, este es un punto de vista meramente financiero y que debe ser analizado de diferentes perspectivas. Por eso trabajamos bajo el multiplicador de capital, es decir, que queremos ver cuánto de nuestros recursos están siendo financiados o apalancados. Para poder operar, la empresa requiere de unos activos, los cuales solo pueden ser financiados de dos formas. En primer lugar, aporte de los socios, que era como les comentaba, si ustedes hubiesen decidido hacerlo a través de sugerencias. Y en segundo lugar, créditos con terceros, que son pasivos, obligaciones. Así las cosas, entre mayor sea el capital financiado, mayores serán los costos financieros. Por este capital, recordemos que no podemos comparar la aportación de un socio que probablemente va a esperar un dividendo al final del periodo que un préstamo con una institución financiera que va a requerir que mensualmente paguemos una cuota que se compone de intereses y de abono al capital. ¿Ya? Son cosas bien diferentes a nivel empresarial. Y cuando trabajamos a través de crédito, estamos asumiendo los costos financieros de los intereses, lo que afecta directamente a la rentabilidad generada por los activos. Entonces, para la memoria de cálculo del índice o análisis DuPont, tenemos la multiplicación de tres razones. Primeramente, vemos el margen neto, cuya fórmula es utilidad neta entre las ventas. Luego, queremos ver la rotación del activo total.
y tenemos nuestras ventas entre el activo total por el apalancamiento financiero o multiplicador de capital, donde nosotros hacemos la división entre nuestros activos totales entre el patrimonio. Primero resolvemos de manera individual cada una de las razones financieras, luego la multiplicamos. Pero ojo, el éxito del análisis Dupont no está en conocer el resultado final. El éxito del análisis Dupont me permite agrupar las 3 razones que me hacen ver cómo y cuánto estoy financiando de mis operaciones, de dónde estoy sacando los recursos para que mi empresa sea rentable. Entonces vamos a verlo a través de un ejemplo. Tenemos los datos ya seleccionados. Recuerden que estos datos deben ser seleccionados por ustedes dentro de sus estados financieros, tanto balance general como estado de resultado. Patrimonio, activo, ventas y utilidad neta. Entonces, primeramente vemos el margen, luego vemos la rotación de los activos y luego vemos el multiplicador de capital, donde tenemos primeramente el margen. ¿Qué estamos dividiendo ahí? Nuestra utilidad neta entre nuestras ventas. Margen de utilidad neto. Eso nos da un resultado de 0.11. Luego tenemos la rotación de activos totales. Y primeramente tenemos nuestras ventas entre nuestros activos totales. Nos da 3. Y por último tenemos la razón de multiplicador de capital, donde tenemos nuestro activo total entre nuestro patrimonio neto. Probablemente esta fórmula de multiplicador de capital o apalancamiento financiero es la novedosa, ya que me permite saber cuánto de mi patrimonio o cuánto de mis activos está siendo financiado por una obligación financiera, y ese en este caso nos da 1.5. Al final tenemos 0.495, que convertido a porcentaje nos da un dato de 4.95, pero más que el 4.95%, nosotros tenemos una perspectiva integral de cómo están siendo generados los recursos de nuestra empresa. Entonces, en primer punto, podemos ver que la rentabilidad de nuestra empresa está siendo generada mayormente por nuestros activos, es decir, que esta empresa tiene una muy buena rotación de activos. Luego, tenemos un porcentaje que está siendo financiado, ¿ya? Por obligaciones con terceros, de las cuales nosotros estamos teniendo que asumir los costos financieros o intereses. Finalmente, la actividad que menor rentabilidad dan a nuestra empresa es el margen. Quiere decir que nuestros márgenes están siendo bajos, pero están siendo compensados por la rotación de los activos. Entonces vean cómo el 4.95 no es tan importante como hacer la relación directa de cómo se están generando nuestros recursos con rentabilidad. Básicamente eso es lo que implica el análisis Dupont. No es una razón financiera tan complicada, pero sí es un factor indispensable para poder analizar la rentabilidad. Espero que podamos haber tenido una idea bien clara de lo que eso implica. Y desde ya, muchísimas gracias. Revisen la bibliografía que tienen en su dossier para que tengamos mayor asimilación de los contenidos. Nos vemos pronto.